Hermana Isabel, gracias Sacha por la devoción de este culto a la gloria de Dios. Yo quiero decirles en primer lugar que, bueno, déjeme saludar aquí a Pachal. ¿Dónde está Pachal? Dios te bendiga, Pachal. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más. Bienvenido a tu casa, ¿verdad? Les saludamos a todos en el nombre del Señor en esta mañana. Y quiero decirle, ustedes, ¿alguien conoce a Marina Rojas? ¿Alguien conoce aquí a Marina Rojas? Marina Rojas fue secretaria de nuestra denominación por más de 30 años. Está viva todavía, tiene 99 y en unos meses va a cumplir 100 años. Y Marina dijo que lo último, ella ha escrito 2 libros y lo último que quería hacer era escribir un tercer libro. Y a que ustedes no me dicen sobre quién va a escribir ese libro. Sobre nuestra hermana Mercedes Ortiz, una amiga de ella. Miren, y ese acto de la presentación de ese libro va a ser aquí en Villa Andalucía. El viernes 6 de diciembre a las 6:30 de la tarde. ¿Sabe cómo se llama el libro? Mercedes de Dios. Así que vamos a estar aquí, ¿verdad que sí? Mercedes ya tiene quórum para ese día. Le invitamos a participar de esa experiencia. Va a estar nuestra hermana Marina, ¿verdad? Porque ella está, vive en un hogar, pero está bien, ¿verdad? Está bien de salud, gracias a Dios. Y va a estar aquí ese día también. Bueno, vamos a suponer que hoy sea la única oportunidad que tuviésemos durante esta semana para el contacto con la palabra de Dios. Así que yo les voy a pedir que le saquemos provecho a esa oportunidad, porque vamos a reflexionar a través de este mensaje sobre una porción de la segunda carta a los tesalonicenses. Ustedes saben que abordamos un pasaje de Primera de Tesalonicenses y en esta ocasión vamos a hablar sobre Segunda de Tesalonicenses en su capítulo 2, versos del 1 al 5 y después nos vamos a mover del 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 5 y del 13 al 17. Así que mientras leemos vamos a apropiarnos del sentido, del énfasis, de las comas, de las pausas, del tema que está envuelto en este pasaje bíblico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice así en el nombre del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Escuchen bien los detalles porque vamos a hacer referencia a ellos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora pasamos al 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, iglesia, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué ustedes creen de esa palabra? Hermosa, poderosa. Pero les voy a contar un chisme cristiano. Entre los estudiosos de la Biblia se debate un tema con relación a estas dos cartas. Usted sabe que Tesalonicense es primera y segunda. Se dice que la primera, hoy estamos en la segunda, en la clase bíblica abordamos la primera, que la primera y la segunda fueron escritas por dos autores diferentes. La tradición de la iglesia ha sostenido a través de los años que ambas cartas son de la autoría ¿de quién? Del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol más prolífico en términos de literatura en el Nuevo Testamento. Y en términos de su fe, sostiene y ha sostenido la iglesia, no ha habido ningún problema en mantener esa postura de que Pablo es su único autor. ¿Cuál es el problema entonces para decir que ambas cartas son el resultado de dos autores? Se lo voy a decir en un resumen muy escueto. El debate se sintetiza en lo siguiente. Primera de Tesalonicenses dice que la venida del Señor está a las puertas y que por lo tanto hay una urgencia de actuar y prepararlo todo como si el Señor viniera hoy, ahora mismo. Hay una urgencia ante la expectativa de la venida del Señor. Me parece un poco al Evangelio, ¿verdad? Que dice que el día del Señor nadie sabrá cuándo es, ¿verdad? Que eso ni siquiera los ángeles que están en el cielo, porque la potestad para ellos será dado solamente al Padre. Y que esa parusía, como se conoce en esas lides, o presencia divina de Dios, será inesperada y sorpresiva, así como un ladrón en la noche. Luego, en segunda de Tesalonicenses, aunque el autor también declara que el Señor vendrá, le dice a los tesalonicenses en esa segunda carta que no se tienen que preocupar tanto si alguien les dice que el día del Señor vendrá pronto, porque eso no sucederá sin que antes se manifieste la apostasía. O sea, la negación de la fe, de la verdad y del evangelio, en la que algunas personas, tal vez muchas, dejarán de creer en lo que habían creído y se irán detrás de otras corrientes ajenas al evangelio de Jesucristo. ¿Ven el énfasis? ¿Ven la distinción? En una, la venida del Señor es apremiante y podría ocurrir en cualquier momento. En la segunda vendrá, pero no hay que preocuparse tanto porque no va a venir hoy. Quizás vendrá mañana o pasado mañana, pero antes de que regrese se va a manifestar la maldad representada en un hombre o en un personaje que vendrá a darle curso a esa maldad. Esa negación les servirá a ellos
de señal, es decir, esa apostasía le servirá a los tesalonicenses, según el autor de la segunda carta, como señal para saber que el tiempo para el regreso de Cristo está cerca. Como vemos en el primer caso, nadie sabrá exactamente cuándo sucederá esto. Hay que prepararse y tener todo listo porque ese día puede ser hoy, ahora mismo. El énfasis de la segunda lectura es que ese evento, es decir, la que estamos considerando en esta mañana, ese evento ocurrirá después que se haya manifestado la maldad representada en esa figura a la que he referido. ¿Cuál sería la pregunta para nosotros? O las preguntas. Yo creo que una de ellas es, ¿ese tiempo ha llegado? ¿Qué ustedes piensan? ¿Ese tiempo ha llegado? ¿O todavía esperamos más maldad en este mundo? ¿Qué usted piensa? ¿Estaremos en el tiempo de la apostasía a la que hacía referencia el apóstol Pablo? ¿O podemos decir que todavía habrá más caos, más maldad, más problemas? Piénselo, ¿verdad? Porque una de las cosas que hace la palabra de Dios es ponernos en el lugar de la audiencia de los primeros que recibieron el mensaje para tener que contestar preguntas, para tener que tomar decisiones. Porque no es lo mismo yo pensar que el Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? No es lo mismo saber que un Dios poderoso viene a arreglar cuentas con este mundo y con mi vida, que no tener ninguna noción de que eso va a suceder. ¿Usted piensa que hay gente que vive de esa manera? Sin noción de que el Señor vendrá algún día a ajustar cuentas. Yo creo que sí. Y yo creo que también por eso es el desdén en las cosas que hacen y la poca importancia que le dan a las consecuencias de lo que se hace. Pero a mí me suscitó también otras preguntas. Si pudiera favorecer alguna de esas dos posiciones, ¿qué posición escojo yo? ¿Qué posición escojo yo? Porque miren, como ustedes han dicho y han afirmado, hay gente que vive como si Dios nunca fuera a intervenir con su realidad. ¿O no es así? ¿Usted piensa que si alguien está consciente de que un día tendrá que ajustar cuentas de lo que hace y que ese día vendrá un ser más poderoso que yo a juzgar lo que se ha hecho, habría tanta maldad en el mundo? ¿O la indiferencia y la apatía es producto de la soberbia de vivir ignorando esa expectativa? Pues mire, el apóstol Pablo está bregando con este problema hace 2000 años a la iglesia en Tesalónica. Porque dependiendo de las respuestas de aquellos y dependiendo de la respuesta que demos nosotros hoy, así va a ser mi comportamiento y mi ética de vida. Si poco me importa lo que va a suceder mañana en términos de que alguien me pueda pedir cuenta, pues hago lo que se me antoja. ¿Cuánta urgencia tiene para nosotros o no la tiene saber que el Señor de la esperanza, que es el tema de esta mañana, Jesús el Cristo, vendrá otra vez y hará lo que la Biblia dice que hará? Arreglará el caos, acabará con la injusticia, enderezará lo torcido, adelantaba el profeta, y pondrá luz donde hay oscuridad.
¿Cuántos vivimos en la certeza de que eso va a ser así? Que no es un cuento de camino, que por el hecho de que se ha tardado, no debemos descuidarnos como si eso no fuera a ocurrir. Y cuando reflexiono sobre esto, pienso en las injusticias de este mundo. Usted tendrá, la lista puede ser interminable, ¿verdad? O usted puede pensar en la indiferencia, en la maldad, en todo lo negativo de este mundo. Cómo la maldad muchas veces queda impune y sale por la puerta ancha. Cómo los que roban y abusan se quedan riéndose de sus fechorías. Los gobiernos de muchas partes del mundo se distribuyen las riquezas de la gente y buscan acaparar los recursos disponibles, proponiendo para ellos mismos salarios absurdos porque dicen que son merecedores, mientras insinúan que el pueblo puede vivir con lo que sobre, con las migajas. Oiga, si hubiera para todos en abundancia no habría problema. El problema es cuando yo quiero acaparar todo para mí y los demás que se fastidien, que vivan como puedan. La lista podría incluir otras muchas instancias en las que vemos que la gente vive por causa de esa maldad una vida indigna. Ahora, la pregunta se la vuelvo a hacer: ¿estamos en el tiempo del fin o todavía faltan como 1000 años? Claro, eso es solamente para que usted piense, ¿verdad? No es para que me lo conteste, pero lo cierto es que la respuesta a esas preguntas pondrán el énfasis en la urgencia que le demos a la vida y en la oportunidad que nos da Dios para hacer lo que tenemos que hacer en ese tiempo que el Señor nos concede. El apóstol bregó con este problema y en palabras simples le dijo a los tesalonicenses: no pisoteemos la esperanza. Sea que el Señor venga hoy o tarde 1000 años, hay algo que distingue al pueblo de Dios y que el autor de esta carta trató de inculcarles profundamente. La gracia de Dios hará efectivo el regreso de Cristo. Por eso comenzamos a leer: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si el Señor viene hoy y yo estoy preparado, me voy con Él, como dice el corito. Si el Señor se tarda 10 años y yo estoy preparado, me voy con Él. Pero no importa cuánto tarde, si me coge desprevenido, también asumiré las consecuencias. No nos hace falta esperar que el mundo sea completamente perfecto, mis hermanos, para creer que se puede ver rayos de esperanza en medio del caos y de la situación. Para saber que Dios en medio de la injusticia impartirá su justicia sobre los justos y que esa justicia brillará, dice la palabra, como el sol de mediodía. Que la maldad no se quedará riéndose, amados hermanos y hermanas, que el anuncio de un retorno del Señor un día determinado no es un cuento de camino como a veces se dice. Y finalmente, que el hecho de que Jesús se haya tardado tanto para nuestra expectativa no puede hacernos pensar que se ha olvidado de los suyos. Y yo pienso que necesitamos ambas cosas. Necesitamos la calma como
Pablo apuntaba a la iglesia de Tesalónica en la primera carta, en la segunda carta, para no desesperarnos mientras esperamos el retorno del Señor, pero pienso que también necesitamos un poco de la urgencia de la primera, en el sentido de ir cumpliendo con los pequeños detalles, los pequeños o los grandes, ¿verdad?, de la responsabilidad que se pone sobre nuestros hombros, de manera que ese granito de arena que pensemos que podemos poner con ese acto de amor que hagamos, vaya construyendo el reino de Dios, que es un reino de amor, de paz y de justicia. ¿Cuántos piensan que vale la pena? Con lo que yo realizo cotidianamente, con los actos sencillos de la vida diaria. Ese tal vez, esa sonrisa que regalamos, ¿verdad? O ese saludo, o esa llamada que hacemos. ¿Cuántos piensan que eso tiene efecto y que va construyendo un mundo mejor? Sí, hermano, eso era lo que Pablo le decía. Hay que tener esperanza porque el Señor vendrá. No importa cuándo venga, Él va a venir. Y lo que no podamos alcanzar en términos de justicia, Él lo hará. Así que lo que podamos lo hacemos, lo que no, se lo dejamos en las manos a Dios. Y ese para mí es el mensaje a la iglesia de Tesalónica en estas dos cartas. Claro, ahora usted va, ¿verdad? Yo sé que usted va y va a buscar, ¿verdad? Va a indagar para ver qué fue lo que el pastor quiso decir, ¿verdad? En términos del contexto, ¿dónde está ubicada esa problemática allí en esa iglesia? Porque la iglesia de aquel entonces es la iglesia de hoy con diferentes circunstancias, pero los mismos problemas, ¿verdad?, las mismas preguntas existenciales. Y hoy, una vez más, Dios nos pone delante la promesa de su retorno para nosotros seguir viviendo como si viniera hoy, aunque se tarde 1000 años. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Gracias a Dios que siempre utiliza a nuestro pastor para llevar palabra que nos mueve.